Rabino Jaim Cohen, época Aharoní, Aram Sobá, Alepo, Siria. Fecha de nacimiento desconocida. Fallecimiento año 1655. Fue un distinguido estudioso y cabalista y rabino de Aram Sobá. Nació en Egipto. Su padre fue Rab Abraham, quien era descendiente de judíos españoles del siglo XV, quienes introdujeron el libro Torat Jajam, que traza sus líneas hasta la distinguida familia de Don Joseph Cohen. Desde Egipto viajó a Eretz Israel, donde estudió Kabbalah bajo el rabino Jaim Vital, y en el año 1579 fue aceptado como rabino de Aram Sobá. Desde sus primeros días tenía la costumbre de responder preguntas que le hacían las personas respecto a la sinagoga y sobre dónde sentarse. Todos los Shabbat enseñaba alajá, concentrándose en las alajot que eran pertinentes en ese momento del año o a alguna festividad. Fue un prolífico autor de innumerables obras impresas de gran renombre. Algunas de ellas fueron impresas en Italia. Para esto realizó un viaje a Italia, el cual fue muy peligroso y lo detalló en la introducción de su libro Torat Jajam. Nunca regresó a Siria y falleció en la ciudad de Livorno el 25 de Nisan, 5415. 1655 del año común. En la descripción de su viaje, el rabino Jaim relata que se encontraba haciendo el comentario de la Megilá de Esther cuando el barco fue atacado por piratas. Y ya anteriormente a esto habían sobrevivido a una terrible tormenta en alta mar. Relata que se salvó milagrosamente de las olas del mar y de las manos de los piratas. Sus obras se perdieron junto a la embarcación y señaló que ese era su trabajo de 20 años. No se rindió con esta pérdida y comenzó inmediatamente a escribir nuevamente un trabajo fresco. Estas piezas son las que finalmente acomodó todas juntas creando el libro Torat Jajam. Entre sus principales obras se encuentran el Torat Jajam, publicado en Venecia, el cual es un comentario a la Torá basado en las interpretaciones y aspectos místicos; el Mekor Jaim, que fue impreso en Ámsterdam, que es un comentario al Shulchan Aruch; adicionalmente el Ateret Shalom, que es un comentario a Shir Hashirim; Meginat Lev, que es un comentario a Megilá Ejá; Ateret Zak, un comentario a la Megilá Esther; Migdal David, que es un comentario a la Megilat Ruth; el Mishnat Halami, un comentario al Sefer Daniel; el Menorat Jabat, un comentario al libro de Coelet; y comentarios al libro de Job y Yeshayahu.